Hoy hablaremos de algo muy importante. Necesitamos comprender el sufrimiento a la luz de la palabra de nuestro Dios. Miremos el sufrimiento desde la perspectiva que nos presenta las Sagradas Escrituras. Por esa razón, el día de hoy he titulado a la exposición de la palabra de nuestro Dios, Bendito Sufrimiento. Creo que cuando nosotros aprendamos a mirar los problemas desde la perspectiva de Dios, miraremos el sufrimiento, el dolor y las adversidades como una bendición para la vida de nosotros los hijos del Señor. Esa es la razón por la cual hablaremos del bendito sufrimiento. Como seres humanos, hemos aprendido a huir de los problemas. Todo lo que hacemos en nuestra vida, trabajar, levantarnos de mañana para realizar nuestra vida, es porque queremos vivir mejor en la vida. Así es que nos encontramos en una carrera de huir de los problemas y nos hemos dado cuenta que por más que huimos de los problemas, de las adversidades, de las situaciones difíciles, siempre nos encontramos con un problema nuevo, con una situación adversa diferente. Yo creo que en vez de pensar en huir de los problemas, deberíamos prepararnos para enfrentarlos. Y nosotros los creyentes, como hijos de nuestro Dios, contamos con un gran recurso, la palabra del Señor. Esta palabra que nos prepara, esta palabra que nos da la perspectiva desde el punto de vista de nuestro Dios. Bendito sufrimiento. Espero que esta sea una expresión que sea cotidiana para tu vida. Cuando enfrentes algún problema, alguna adversidad, el dolor, alguna enfermedad, alguna situación difícil, aprendas a mirar la bendición de Dios en medio de tus pruebas y tus adversidades. Hoy quiero presentarte algunos pasajes de la palabra del Señor que van a llevarnos a mirar el sufrimiento, el dolor, desde el punto de vista de nuestro Dios. Y el primer pasaje que quiero que en este momento abramos en nuestras Biblias está en Isaías capítulo 43, versículos 2 y versículo 3. Isaías capítulo 43, versículos 2 y 3. Dice la edificante palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Voy a detenerme hasta aquí en la lectura de estos dos versículos de la palabra de nuestro Dios. Y este pasaje de la palabra de nuestro Dios nos da una gran promesa para nosotros sus hijos. Esa promesa de que Dios es nuestro Salvador, nuestro sanador, nuestro redentor, nuestro libertador. Cuando pasemos por problemas, por adversidades, por situaciones difíciles, Él estará con nosotros. Él no va a dejar que nosotros seamos destruidos por las adversidades y los problemas. Él no va a dejar que nosotros tropecemos en la vida. Su presencia nos fortalecerá, será nuestro refugio, será nuestro consolador en los momentos difíciles. Este pasaje nos habla acerca de esa presencia que nos va a rescatar cuando pasemos por las aguas. No nos vamos a ahogar. Cuando pasemos por las llamas, por el fuego, no nos vamos a quemar. Sin embargo, este pasaje nos revela una gran verdad. Nuestro Dios no nos ha prometido librarnos del sufrimiento. Nuestro Dios no nos invita a huir de los problemas. Nuestro Dios nos advierte que nosotros, sus hijos, pues vamos a pasar por situaciones difíciles. Por esa razón, dice este pasaje, cuando pases por las aguas. O sea que Dios nos está asegurando que vamos a pasar por momentos difíciles. Cuando pases por el fuego, Dios nos está advirtiendo de esos momentos que vamos a pasar en la vida. Sin embargo, contamos con algo más grande que las aguas turbulentas, algo más grande que el fuego abrasador, la presencia de nuestro Dios. Hay otro pasaje más dicho por nuestro Señor Jesucristo, y ese pasaje lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Abramos nuestras Biblias en esta porción de las Sagradas Escrituras. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Vamos a encontrar
en este pasaje de la palabra de nuestro Dios algo muy interesante. Primeramente, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Fíjate que nuestro Señor Jesucristo, estando Él consciente de la vida, Él nos promete algo. Promete estar con nosotros. Pero Él hizo algo importante. Dice al comienzo de este versículo: estas cosas os he hablado. El Señor Jesús, consciente de las adversidades, los problemas que hemos de pasar, Él dice: yo les he advertido. Yo les estoy enseñando cómo vivir la vida cristiana. Yo les he hablado promesas del Señor. Así es que el Señor Jesucristo preparó a sus discípulos e indudablemente nos está preparando a nosotros a través de su palabra. Él quiere que sus hijos estemos preparados para los momentos difíciles. Por esa razón, dice el Señor Jesús: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. El Señor espera que a la luz de sus promesas, de sus palabras, nosotros tengamos paz. ¿En qué momento desea el Señor que tengamos paz? Dice el Señor Jesucristo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo una gran verdad: en el mundo tendréis aflicción. Entre más mundanamente vivamos, vamos a padecer por los pecados, por los errores, por los problemas que tengamos. Pero también, como creyentes, entre más busquemos a nuestro Dios, vamos a enfrentar obstáculos, barreras que van a llevarnos a que nosotros confiemos más en nuestro Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos está advirtiendo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. El Señor nos está haciendo una gran invitación. Debemos vivir confiados. Aunque sabemos que hay adversidades, que hay problemas, que hay situaciones difíciles, el Señor espera que nosotros no nos alteremos. El Señor espera que no nos desesperemos. El Señor está esperando que nosotros enfrentemos al mundo, las adversidades, el pecado, las situaciones difíciles con esa confianza, con esa calma, con ese temple de que todo está en las manos de nuestro Dios. Ahora, al final de este versículo, el Señor Jesús nos presenta la realidad del por qué debemos tener paz y el por qué debemos tener confianza. Dice al final: pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo nos está recordando que Él venció a Satanás, venció el pecado, venció al mundo. Nosotros seguimos a un triunfador, seguimos a un vencedor. Y si nosotros seguimos las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, indudablemente tendremos bendiciones en nuestra vida. Indudablemente vamos a encontrar el triunfo en cada adversidad. Sobre todas las cosas, cada paso que demos, encontraremos la paz de Dios y viviremos confiadamente porque hemos depositado nuestra confianza en el Señor. Así es que con estos dos versículos de la palabra del Señor, quiero decirte que nuestro Dios nos está presentando la gran realidad. Aquí en la tierra, aquí en el mundo, nosotros enfrentaremos aflicciones, adversidades, sufrimiento, dolor, enfermedades. Pero el Señor nos promete estar con nosotros. El Señor promete sacarnos adelante. Así es que en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, abracemos a nuestro Dios con sus promesas, porque indudablemente hay una vida de victoria para el creyente. Bendito sufrimiento. Quiero decirles que hay una gran realidad que pasa en la vida de nosotros los creyentes. Hay ocasiones que hemos sido tan bendecidos por Dios, su gracia, su misericordia, su amor se ha revelado en nuestras vidas, lo hemos vivido cotidianamente, que se convierte en algo sin valor. He conocido a muchos creyentes bendecidos por el Señor que ya no se sienten privilegiados. Ven como algo cotidiano las bendiciones del Señor. Y cuando viene la adversidad y viene el problema, sobredimensionamos los problemas.
Empezamos a olvidar todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Ponemos más énfasis en lo malo que en lo bueno. Ponemos más énfasis en los problemas que en la gracia que nos ha libertado y que nos ha rescatado y que nos ha dado salvación y vida eterna. Debemos aprender a mirar cada sufrimiento, cada adversidad a la luz de la palabra de nuestro Dios. Bendito sufrimiento. Yo quisiera en este momento definirte lo que es el sufrimiento. Y la definición es la siguiente. ¿Qué es el sufrimiento? Es la aflicción del alma. Es la aflicción ante el dolor, ante las enfermedades, ante los problemas. Es la respuesta de nuestra alma frente a los problemas. En otras palabras, el sufrimiento son los sentimientos negativos y destructivos que nacen dentro de nuestros corazones. Yo quiero decirte que dentro de nosotros hay sentimientos muy buenos, sentimientos que bendicen, que construyen. Esos sentimientos son, por ejemplo, el amor. Si tú has decidido en la vida amar, déjame decirte que el amor te bendice a ti y bendice a las demás personas. Si eres compasivo, si eres misericordioso, es una gran bendición para tu vida y para tu familia. Si eres bondadoso, si estás alegre, si tienes gozo, son sentimientos que edifican. No solamente nuestra vida, sino la vida de quienes nos rodean. Son sentimientos buenos, pero el sufrimiento son sentimientos malos, destructivos, negativos en la vida de aquel que sufre. Porque el sufrimiento se presenta como ese dolor del alma, como esa tristeza profunda. El sufrimiento se presenta con varias caras. Algunos cuando sufren lo reflejan viviendo una vida de enojo, andan molestos en la vida. Algunos su sufrimiento lo reflejan con amargura. No disfrutan las bendiciones, no disfrutan la vida. Para ellos todo es malo en la vida. Algunas otras personas el sufrimiento lo viven, lo desarrollan con un dolor profundo de tristeza en sus corazones. Así es que el Señor quiere librarte de estos malos sentimientos. El Señor quiere que tengas gozo, que tengas paz, que tengas felicidad en tu vida, porque para eso murió nuestro Señor Jesucristo. Así es que a la luz de la vida de nosotros los seres humanos, hemos encontrado que las personas buscan maneras distintas de enfrentar el sufrimiento. Buscan maneras diferentes de poder darle vuelta a la página y poder vivir bien. No solo nosotros los creyentes tratamos de vencer el sufrimiento para vivir la gracia del Señor. Aún los no creyentes, aquellos que no confían en las promesas del Señor, también buscan vivir bien. Así es que a lo largo de la historia de la humanidad hay diferentes formas de cómo el ser humano ha tratado de salir de estos sentimientos negativos y destructivos, salir del sufrimiento. Por ejemplo, algunos enfrentan su sufrimiento desde una manera psicológica. Para muchos el sufrimiento es algo del pensamiento, es algo del sentimiento. Así es que para ellos si es emocional, entonces quieren bloquear esa emoción, quieren bloquear ese sentimiento, quieren bloquear ese pensamiento que los está llevando a cometer errores. Ven el sufrimiento como una ilusión, es solo un tema de la mente. Cuando estas personas no logran salir del sufrimiento, se sienten defraudados, caen ahogados en su propio sentimiento y empeoran sus problemas. Es muy cierto que el sufrimiento es algo emocional, es algo que tiene que ver con nuestra perspectiva de cómo miramos la vida. Pero tenemos que admitir que es parte de una realidad que debemos enfrentar. Así es que no debemos huir del sufrimiento, debemos enfrentarlo.
Y el Señor nos enseña a enfrentar el sufrimiento. El Señor nos da los pasos para poder enfrentarlo de la manera correcta. Así es que el sufrimiento es algo más que una emoción, es algo más que un pensamiento. Es una realidad que debemos enfrentar y darle solución en nuestras vidas. Otro tipo de personas enfrentan el sufrimiento de una manera estoica. Así es que ellos se tratan de mantener firmes ante el dolor, firmes ante la enfermedad, tratan de no llorar, tratan de no doblegarse, tratan de no vencerse ante las adversidades, no se permiten distraerse por los problemas. Enfrentan su sufrimiento con un valor, con una fuerza tal que si no logran vencerlo, se sienten defraudados. Si no logran estar por encima de las adversidades y los problemas, se sienten fracasados. Así es que el Señor nos invita a que nosotros tomemos promesas que Él tiene en su palabra para que nosotros podamos vencer cada sentimiento destructivo que se presenta dentro de nosotros, como el sufrimiento, el dolor emocional, los malos pensamientos. Hay promesas que nos van a sacar de todo esto. Así es que procuremos ser fuertes, pero tomemos las promesas de nuestro Dios. El día de hoy, la forma actual de enfrentar los problemas es se le llama de esta forma con la visión hedonista. Esto dice que es un estilo de pensamiento, una filosofía que dice que en vez de sufrir hay que darnos el placer. Es la filosofía de darte placer hasta perder el sufrimiento. Así es que hay personas, y es lo que la gente está haciendo el día de hoy. Está enfrentando de esta forma sus sufrimientos. Están sufriendo, entonces buscan satisfacerse, darse placer para evitar sufrir. Si estás sufriendo por deudas económicas, evita no pensar en eso y tómate unas buenas vacaciones. Yo quiero decirte que esto no resuelve el problema. Al contrario, empeora los problemas. Sí. Algunas personas piensan que alivian su dolor sin importar el medio que usen para sentirse bien. Así es que por esa razón, el día de hoy encontramos muchas parejas que viven mal su vida matrimonial. Están caminando mal su matrimonio, así es que están sufriendo, pero ellos quieren ser felices. Así es que no importa el medio para ser felices. ¿Qué hacen? A veces buscan ser infieles a su pareja, a su matrimonio, para sentirse bien. Esto no es agradable ante los ojos de nuestro Dios y nosotros no debemos aprender a tratar de arreglar nuestros problemas desde este punto de vista. ¿Cómo resolvemos el problema? Sí importa a los ojos de nuestro Dios. Porque el Señor quiere no solamente aliviar nuestro dolor, el Señor quiere usarnos para bendecir a los que sufren, para bendecir a los que tienen dolor, para bendecir a los que están enfrentando enfermedades. El Señor está esperando que nosotros podamos usar nuestro sufrimiento para crecer y madurar en nuestra vida cristiana. Así es que en este momento quiero decirte algo muy importante. De ti depende lo que el sufrimiento hará en tu vida. Yo quiero que sepas lo siguiente. Cuando nosotros hablamos acerca de que el sufrimiento puede convertirse en una bendición, por eso hemos titulado la plática Bendito Sufrimiento. Cuando nosotros abordamos el tema del sufrimiento, llega el punto donde debemos decir lo siguiente: de ti depende lo que el dolor, el sufrimiento, la adversidad va a hacer en tu vida. Sí. Encontramos pasajes de la palabra de nuestro Dios que nos llevan a que algunos, cuando sufren, cuando tienen aflicciones, cuando tienen dolor, se apartan del Señor.
Pero también encontramos pasajes de la palabra del Señor que ante el sufrimiento, ante el dolor, algunos han crecido y han madurado. Así es que bendito sufrimiento, de ti depende que sea el sufrimiento una bendición en tu vida. Así es que el primer punto que quiero en este momento llevarte es el sufrimiento que destruye. Sí, hay un sentimiento que destruye, pero de ti depende. Abramos nuestras Biblias en Marcos capítulo 4, versículos 16 y 17. El Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 16 y 17. Esta es parte de la parábola del sembrador. Esta parábola es una parábola muy conocida. El Señor trató de describir los tipos de corazones que hay en la humanidad cuando escuchan la palabra del Señor. Y lo describió a través de la parábola del sembrador, distintos tipos de terreno donde cae la semilla del Evangelio. Algunos caen junto al camino, algunos entre espinos, otro entre piedras y otros caen en buena tierra. Pero hoy, de manera específica, vamos a enfocarnos en los versículos 16 y 17. Dice la palabra del Señor así. Marcos 4, 16 y 17. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando de que hay corazones que cuando escuchan el Evangelio, escuchan la palabra del Señor, con gozo la reciben, con alegría la reciben, con mucha fe la reciben. Pero dice que cuando vienen las aflicciones, cuando vienen las pruebas, tropiezan. Este es el sufrimiento que te lleva a la destrucción. Esta no es la reacción que el Señor espera de cada uno de nosotros. Pero hay un problema del por qué tropiezan. Dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 17, pero no tienen raíz en sí. Cuando no hay fundamento, cuando no nos preocupamos por llenarnos de la palabra del Señor, somos creyentes superficiales. Solamente vivimos la vida cristiana por encima. Por esa razón, cuando vienen problemas, cuando vienen adversidades, cuando viene el dolor, cuando enfrentamos sufrimientos, tropezamos. Tristemente he conocido la vida de muchos creyentes que recibieron la palabra del Señor con gozo, con alegría, que sirvieron al Señor por algún tiempo, pero tropezaron. Porque no se preocuparon por abrazar las promesas del Señor y poner fundamento a su vida cristiana, poner raíz, enraizarse en la palabra del Señor. Entonces, cuando viene la aflicción, tropezaron. Esta es la forma en cómo el sufrimiento destruye la vida de los creyentes. El Señor quiera que cada uno de nosotros empecemos a prepararnos para enfrentar los momentos difíciles, para enfrentar las adversidades. Ahora, déjame pasar al segundo punto, el sufrimiento que fortalece, el sufrimiento que bendice, el sufrimiento que se convierte en una bendición, para que algún día expresemos cada uno de nosotros cuando hayamos visto cómo vamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, bendito sufrimiento, porque Dios usará cada dolor, cada adversidad para crecer, para madurar y para llevarnos a un profundo conocimiento de quién es nuestro Dios y creceremos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El sufrimiento que bendice, el sufrimiento que fortalece, el sufrimiento que nos lleva a crecer. Abramos nuestras Biblias ahí en Santiago, capítulo 1, versículos 2 en adelante. Vamos a encontrar ese sufrimiento que bendice nuestras vidas. Dice la palabra de nuestro Dios: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa,
para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí está Santiago dándonos un gran consejo, diciéndonos cómo debemos atravesar el sufrimiento, el dolor, las pruebas y las adversidades. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Este versículo nos dice mucho. En primer lugar, está Santiago invitándonos, desafiándonos, para que cuando enfrentemos el sufrimiento, las pruebas, las adversidades, pues lo enfrentemos con gozo. El Señor está esperando que nosotros enfrentemos el sufrimiento con gozo en el Señor. Pero nos dice algo, cuando os halléis en diversas pruebas. Así es que este pasaje nos está diciendo que hay ocasiones en la vida que encontramos a la vez que estamos viviendo en diversas pruebas. No solo una prueba, no solo dos pruebas. Hay veces enfrentamos al mismo momento varias situaciones y esas varias situaciones, si no lo enfrentamos desde la perspectiva de Dios, puede destruirnos. Para enfrentarlo desde la perspectiva del Señor, dice Santiago, cuando te halles en diversas pruebas, enfréntalo con gozo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y fíjate que Santiago está usando una palabra antes del gozo. Está diciendo sumo gozo. ¿Sabes que la palabra sumo significa supremo? Así es que Santiago está diciendo que el gozo que producen las pruebas es un gozo supremo. No puede haber un gozo superior al gozo que produce las pruebas, el sufrimiento y las adversidades. No hay un gozo que pueda superar el gozo del Señor que producen las pruebas. Cuando os halléis en diversas pruebas, tened sumo gozo, dice la palabra de nuestro Dios. Ahora, déjame decirte algo muy importante. El gozo no es que van a ser de la nada. Hay una razón por la cual la prueba se debe convertir en gozo en nuestras vidas. Dice el versículo 3 y versículo 4. Ahí nos da la respuesta. El Señor no nos está pidiendo algo imposible, algo incoherente. Si el Señor está diciendo que cuando nos hallemos en diversas pruebas tengamos sumo gozo, es porque sí se puede enfrentar las pruebas con gozo. ¿En dónde está el gozo? En los frutos que producen las pruebas, las adversidades y los sufrimientos. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Por qué voy a tener gozo? Porque esa prueba va a producir paciencia en mi corazón. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Así es que Dios, a través de la prueba, a través de la adversidad, a través del sufrimiento, me lleva a la perfección, a ser un cristiano completo sin que me falte cosa alguna. Así es que si el día de hoy sientes que te hace falta crecer y madurar y te hallas en pruebas, Dios está trabajando en tu corazón y te está llevando a la perfección. Y es ahí donde nosotros tenemos gozo en nuestra vida cuando sabemos que Dios nos está trabajando en nuestras vidas. Somos obra en sus manos. Aquí está el gozo que el Señor espera en cada uno de nosotros. Bendito sufrimiento. Porque el sufrimiento, cuando lo veo desde la perspectiva de Dios, dice este pasaje, me va a dar paciencia. Bendito sufrimiento. Porque cuando los enfrento con las promesas del Señor, me va a llevar a la perfección espiritual. Bendito sufrimiento, porque cuando abrazo la presencia del Señor en mi vida, dice que Dios va a suplir todo lo que me haga falta. Que el Señor nos conceda la oportunidad de aprender a mirar el dolor, a mirar las enfermedades, a mirar los problemas desde la perspectiva de nuestro Dios. ¿Cómo voy a aprender a mirarlo desde la perspectiva de nuestro Dios? Lo voy a aprender a mirar cuando leo la palabra, cuando medito en la palabra, cuando me apropio, abrazo cada promesa que Dios tiene para nuestras vidas. Hermanos míos,
Tengan gozo, sumo gozo, cuando haya sufrimientos, cuando tengan diversas pruebas, porque Dios está trabajando en nuestras vidas.